Now I am become death, the destroyer of worlds. Un calor tan abrasador como las partes más cálidas del Sáhara afectará a un tercio de la población. La humanidad, que constituye el 0,01% del peso de la vida, ha causado la desaparición del 83% de los mamíferos salvajes. La ausencia de polinizadores pondría en peligro el 75% de los cultivos que dependen de ellos. Un aumento del nivel del mar puede dejar completamente inhabitables grandes extensiones del globo. Si la temperatura de los mares sube 1 grado, los corales morirán. Transformar radicalmente la sociedad y evitar así las causas reales que nos han llevado a esta situación. ¿Podríamos los humanos extinguirnos en breve? Parece una locura, ¿no? Una especie extendida por toda la superficie terrestre. Nos aventuramos a explorar el sistema solar y las profundidades del océano, pero puede que el viaje sea corto y arrastremos la caída a la mayoría de la vida conocida. ¿Has escuchado la metáfora del avión? Primero vamos a ponernos en contexto. A día de hoy, entre las especies catalogadas en peligro de extinción, se encuentran el 70% de las plantas catalogadas en el mundo, 1 de cada 4 mamíferos, 1 de cada 8 aves y 1/3 de todos los anfibios. Además, las poblaciones de vertebrados han disminuido más del 60% en menos de 50 años. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza afirma que la humanidad, que constituye el 0,01 del peso total de la vida de la Tierra, ha acabado con el 83% de los mamíferos salvajes y la mitad de las plantas de la Tierra. La revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la PNAS, ya demostró en 2017 que la sexta extinción masiva de especies está teniendo lugar. Una extinción sin precedentes desde la extinción del Cretácico-Paleógeno, la que se llevó a los dinosaurios hace 65 millones de años. Cabe la posibilidad de que este escenario se asemeje a la extinción pérmica triásica de hace 250 millones de años, donde el CO2, emitido por accidentes climáticos naturales como la erupción de volcanes, acabó con un 95% aproximadamente de la vida en el planeta, lo cual explicaremos detalladamente más adelante. A grandes rasgos, desaparecen al día unas 200 especies, lo cual supone una amenaza también para el ser humano, dado que los ecosistemas son interdependientes y, por lo tanto, al final y al cabo dependemos de ellas pese a todo nuestro cristal y circuito. Pero no solo tenemos el problema de la extinción masiva de especies, sino que también, como sabrás, estamos alterando bruscamente el clima de la Tierra a través de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Las consecuencias más notables de este cambio climático, como por ejemplo el de hielo de los polos o del permafrost, la acidificación de los océanos, la desertificación, potencian en un bucle de retroalimentación el efecto invernadero global que los causó. De esta forma, cada consecuencia del cambio climático desencadena o agrava el resto de efectos producidos por el efecto invernadero. Por ejemplo, al derretirse el hielo de los polos, se cambia la superficie blanca de la nieve por el color de los océanos que, al ser más oscuro, atrapa más calor del sol, lo cual hace que el efecto invernadero global aumente y a su vez es la misma causa que le hizo derretirse y se va retroalimentando. Si se derrite el permafrost que cubre el suelo de la tundra, se liberaría una cantidad bestial de gases de efecto invernadero, ya que en los suelos y en el permafrost está atrapado el doble de carbono del que hay en la atmósfera. Si la temperatura de los mares sube 1 solo grado, los corales morirían y las consecuencias son mucho mayores de lo que podemos prever, pues los corales albergan el 15% de la vida de los océanos, el 25% de sus especies, mientras que solo son el 1% de su superficie.
Al aumentar el CO2 en la atmósfera, se acidifican los océanos, puesto que se crea ácido carbónico. Esto pone en riesgo la mayor parte de la vida marina, ya que desde el fitoplancton hasta los arrecifes de coral y los moluscos y mariscos crean sus conchas al formar carbonato de calcio. A medida que se reduce el pH del agua de los océanos, se reduce drásticamente la disponibilidad de carbonato. Por debajo de ciertos niveles de pH, resulta imposible para estos organismos formar sus conchas y esqueletos. La acidificación de los océanos puede debilitar procesos metabólicos de los organismos, desde la alimentación hasta la respiración e incluso la reproducción. El calentamiento global causa un aumento terrible de distintas catástrofes naturales, mayor cantidad y gravedad de huracanes, sequías, inundaciones, destrucción de ecosistemas a escala global, etc. Puede dejar completamente inhabitable grandes extensiones del globo, regiones ecuatoriales con temperaturas insoportables para la vida humana, desaparición de islas y litorales por la subida del nivel del mar, y provoca la propagación de pandemias y un controlable cúmulo de desajustes cuya magnitud es aún difícil de llegar a entender. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. La especie humana parece dirigirse a su extinción. Existe una probabilidad de 20 de que nuestra existencia llegue a su fin. ¿Subirías junto con toda tu gente a un avión que tiene una posibilidad de 20 de estrellarse? ¿Qué queríamos decir con que tenemos una de 20 posibilidades de que nos extingamos? Actualmente, las temperaturas medias globales son de poco más de 1 grado por encima de las medias preindustriales, aumentando 0,17 grados por década. Pero, como hemos dicho, los incrementos no van a ser lineales. Vamos a centrarnos ahora en un interesante y muy citado informe de un comité de especialistas en cambio climático. La predicción de que se doble el CO2 tiene un valor central proyectado de un aumento de 3 grados para fin de siglo si se toman medidas serias como la eliminación progresiva de gases de efecto invernadero a 0 para el 2100. Pero este 90% de posibilidades abarcan, sin embargo, valores tan altos como 4,5 grados y tan bajos como 2 grados. En el lado inferior hay menos de 1% de posibilidades de que el calentamiento sea menor a 1,5 grados, los objetivos del Acuerdo de París, en estas condiciones en las que el CO2 se haya doblado. Sin embargo, en la llamada cola gruesa del límite superior, tenemos de 1 a 5% de probabilidad de que el calentamiento sea tanto como de 6 u 8 grados. Esta relación de relativa baja probabilidad pero muy alto riesgo ha sido denominada como fat tail o cola gruesa en castellano. En el contexto de cambio climático y gases de efecto invernadero, la cola gruesa indica que hay un mucho mayor rango de temperaturas posibles mayores a 2 grados que de temperaturas menores de 2 grados. Si el centro de temperatura más probable asciende en el rango más cálido, la fat tail lo hace de la misma forma, añadiendo mayores temperaturas en el rango de la posibilidad, aunque ésta sea relativamente baja. Un calentamiento de 6 grados o más, de 1 a 5% de posibilidad, supondría una amenaza existencial para la mayoría de la población global y expondría al 90% de las especies a la extinción. A esto nos referíamos cuando mencionábamos que este escenario posible se asemeja a la extinción pérmica triásica de hace 250 millones de años. Ahora que hemos visto que hay un nada trivial 5% de probabilidades de una situación apocalíptica, ¿te subirías junto con la biodiversidad a un avión que tiene una de 20 posibilidades de estrellarse? Calentamiento mayor de 1,5 grados considerado peligroso. Conlleva el aumento de desastres naturales y zonas expuestas a calor letal. Calentamiento mayor de 3 grados calificado como catastrófico. Implica la caída de la capa de hielo de la Antártida Occidental, la detención de corrientes de agua profunda del Atlántico Norte, muerte de la selva amazónica y de los bosques boreales,
y el fin del monzón africano, entre otros, son eventos irreversibles y catastróficos. Calentamiento mayor de 5 grados catalogado como desconocido, entendiendo que cambios de esta magnitud no se han experimentado en los últimos 20 millones o más de años. Implica una amenaza a la existencia. El 15 de enero de 2019, James Anderson, profesor de química atmosférica de la Universidad de Harvard, dijo: "La posibilidad de que exista una capa de hielo marino en el Ártico después de 2022 es prácticamente nula. ¿Existe la posibilidad de que perdamos el 75-80% del hielo permanente y recuperarnos? La respuesta es no". Tenemos que entender la brutalidad de esta situación. En la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron entre 50 y 70 millones de personas. Europa y buena parte de Asia, África y el Pacífico quedaron devastados. La crisis ecológica a la que nos enfrentamos parece a todas luces que puede dejar muy atrás esas cifras. Debería ser portada en periódicos cada día. Diferentes científicas y activistas plantean distintas fechas límite para salvarnos de la gran catástrofe que supone el cambio climático antropogénico, que oscilan entre 1 y 30 años. Nosotros pensamos que un aumento drástico de las catástrofes naturales asociadas es ya inevitable. Es como si fuéramos en un coche en dirección a un muro. No se trata ya de si nos estrellaremos o no, sino de a qué velocidad nos estrellaremos, de si podemos frenar el coche y paliar su efecto, o al menos dejar de acelerar. Es demasiado tarde para mantener la esperanza en que esto no ocurrirá, pero no es demasiado tarde para actuar. Y es urgente, porque aún hay mucho en juego, nuestra vida inclusive. Las publicaciones científicas más recientes revelan que el cambio climático está haciendo a los pobres todavía más pobres, más vulnerables y menos capaces de afrontar las consecuencias del ecocidio. Los efectos serán especialmente devastadores en los países con menos recursos económicos, humanos y técnicos. Con un aumento leve de la temperatura se reduciría la producción agrícola y aumentarían la malnutrición, la escasez de agua y la enfermedad de transmisión vectorial e hídrica. El aumento del nivel del mar desplazaría a decenas de millones de personas en los deltas de baja altitud o en islas. En cuanto a la seguridad alimentaria y la escasez de agua, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sostiene que una ausencia de polinizadores, de los cuales un 40% están en peligro de extinción, pondrían en peligro el 75% de los cultivos que dependen de ellos. El IPCC, por su parte, afirma que nos enfrentaremos a la reducción del rendimiento de los cultivos, al aumento del precio de los alimentos, a la pérdida de calidad de los nutrientes y a las alteraciones en la cadena de suministro. Además, la ONU advierte de que casi la mitad de la población mundial podría estar viviendo un estrés hídrico para 2030. Según un estudio del PNAS, dentro de 50 años, un tercio de la población experimentará un calor tan abrasador como en las partes más cálidas del Sáhara, es decir, que las zonas donde esto ocurra se volverán prácticamente inhabitables. Los pobres son los más damnificados por los efectos negativos del cambio climático. En la década pasada, más de 700.000 personas perdieron la vida a raíz de desastres naturales y cerca del 90% de ellas eran ciudadanos de países llamados en desarrollo. Nos han alertado de que fenómenos físicos no lineales masivos del cambio climático provocarán fenómenos sociales no lineales masivos, cita un informe sobre seguridad existencial asociada al clima. En cuanto a la ola de refugiados, el Banco Mundial prevé que para 2050 habrá 140 millones de refugiados climáticos, aunque, según otros estudios, habrá 1.000 millones, de los cuales una de ellas podría ser tú. Hablamos de millones y millones de refugiados, mientras que fueron 100.000 los inmigrantes y refugiados que cruzaron el Mediterráneo en 2019, cifras mucho más pequeñas de las que se esperan. Aparte, debemos contar con la crueldad racista y clasista de ver en ellos un problema, en lugar de verlo en la miseria, en la guerra y la marginalidad que son el origen de las actuales migraciones. Mientras, solo 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1988. Los responsables de este genocidio tienen dirección, nombre y apellido. Según un informe presentado por Oxfam,
casi la mitad de la población mundial, unas 3.500 millones de personas, generan alrededor del 10% de las emisiones atribuidas a consumo individual, mientras que el 10% más rico de la población mundial genera el 50% de las emisiones. Y su huella de carbono media es hasta 11 veces mayor que la de la mitad más pobre de la población, y de 60 a 175 veces mayor que la del 10% más pobre. El problema del cambio climático no puede reducirse a las emisiones a partir de la era industrial. El origen del problema está en la revolución neolítica, donde se pasó de la sociedad igualitaria a las sociedades de clase y donde comenzó un sistema económico expansionista a costa de la esclavización humana y no humana. El tecnooptimismo, esperar que avances tecnológicos solucionen el calentamiento global y la extinción masiva de especies. No es que estemos en contra de avances tecnológicos en materia de sustentabilidad, que nos parecen importantes, lo que pasa que no es el punto. El problema no es una cuestión tecnológica en sus causas, sino una cuestión política, que, al igual que el hambre en el mundo, no es por falta de producción agrícola, sino que la propiedad privada y su mercado funcionan así. El capitalismo verde se sigue basando en el crecimiento infinito y la pobreza de las masas para que sus divisas tengan valor. Es, al igual que otras fórmulas como la socialdemocracia, el mismo capitalismo, industrialismo y militarismo, pero con la careta del rostro humano. También forma parte del capitalismo verde el centrar nuestro activismo en cambios de hábitos meramente individuales que no cuestionan el sistema social de raíz, y la dinámica de las corporaciones de culpar moralmente al individuo de a pie de la destrucción del medio. Para ellas, esto es solo un lavado de cara y una oportunidad más de ventas con etiquetas vacías. Partidos, líderes y otros agentes como sindicatos vendidos o ONG de caridad, que no cambian la dinámica autoritaria y de delegación. Su objetivo no es defender los intereses de la comunidad, o si lo es, en cuanto estén en una posición de poder, va a dejar de serlo para intentar defender ese poder. A corto plazo, movilizarnos socialmente a gran escala con el objetivo de presionar a los gobiernos y las corporaciones para que tomen medidas. No es que confiemos en esto, pero quizás es la única manera de que nuestra especie y muchísimas más sobrevivan. No tenemos tiempo de esperar un cambio total de paradigma para frenar lo más posible la crisis ecológica. A largo plazo, para transformar la sociedad y eliminar así las causas reales que nos han llevado a esta situación, necesitamos una sociedad basada en la solidaridad, descentralizada, no autoritaria y jerarquizante, que no necesite crecer de forma ilimitada y que ponga en el centro los comunes y los cuidados. Este proceso de autoorganización no solo tiene su lado colectivo, que es imprescindible, sino que también implica una transformación de nuestros valores y de nuestros hábitos, respetar y tratar como iguales y seres de aprendizaje autónomos a nuestros compañeros, no tratar ni consumir como recursos a animales de otras especies que también sufren. Y también encontrar y desarrollar modelos de ocio enriquecedores que no se basen en el consumo destructivo. Queremos también hacer otro vídeo en el que nos centremos específicamente en una propuesta revolucionaria contra el cambio climático y el ecocidio. No queremos que esta perspectiva nos abrume y nos bloquee. Queremos que el ser consciente de esta realidad suponga un impulso que nos haga movilizarnos y actuar para vivir en un mundo más libre y justo. Evitar el conflicto no hará que desaparezca. Parece que tenemos un nada trivial 5% de riesgo de extinción masiva y propia. Pese a ser una estimación, es bastante sólida y seria. Y aunque no llegásemos a esos límites, sí parece seguro que vamos a presenciar un endurecimiento bastante grande de las condiciones de la vida. Reaccionar colectivamente está en nuestras manos, no en delegar en políticas ni dioses. Sailors meet